Obtener las impedancias propias y mutuas de nodos de las impedancias propias y mutuas de mallas para la siguiente red eléctrica. En la siguiente red eléctrica tenemos esta frecuencia angular omega. Entonces 2 por 8, 16i. 2 por 6, 12i. 2 por 8, 16i. 2 por 2, 4i. Y este capacitor sería su impedancia 1 entre 2 entre 1 16avo menos 8, y recuerden, la i pasa para arriba. Ahora vamos a obtener las impedancias propias y mutuas de acuerdo al método de mallas. Regla número 1 que dice de impedancia propia de malla, que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, en este caso la malla 1, no importando el sentido que tengan con respecto a la malla. Y entonces sería este más este más este. Guarden lo que sale en la memoria. Ahora vamos, regla número 2 que dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que ambos elementos, en este caso las bobinas, pertenezcan a la malla que estamos estudiando en este momento, la malla número 1. Aplicaría aquí y aquí. Se han asignado sentido a las bobinas de tal manera que primero se pase por la bobina y después se pase por la marca, para así tener un más 4i. Y ahora vamos. Sentido de la malla 1 coincide con la bobina 12i, no. Coincide con la 16, sí. Entonces sería coincide y no coincide, coincide menos 2 veces de 4i. Entonces ya van a sumar a esto más esto más esto, menos 2 veces de 4i, y les daría esta impedancia propia de la malla 1, la 1,1. Vamos con la 2,2. Entonces regla número 1, y es la única que vamos a aplicar porque no hay dos bobinas, esta y esta no se están acoplando. Esta más esto sería este de acá. Y finalmente, si se dan cuenta, no hay impedancias entre la malla 1 y la malla 2, por lo tanto 0. Y ahora, aplicando la regla de Cramer, ustedes ya pueden conocer el valor de la corriente J1 y el valor de la corriente J2. Las cuales también pueden expresar en términos en función de una senoide o en términos del dominio del tiempo. Recuerden, aplican la relación inversa entre las senoides y los números complejos para hacer dicho cambio. Por ejemplo, tenemos J1 es esto, entonces en términos de la senoide o en el dominio del tiempo sería esto por la raíz de 2 del seno de la frecuencia angular que estamos manejando y su desfasamiento. Y esto, J2 sería igual a esto por la raíz de 2 por el seno de la frecuencia angular omega, su desfasamiento. Ahí está. Ahora vamos con otra red eléctrica. En este caso, yo voy con la red eléctrica de... ¿cuántas mallas? 3 mallas independientes de la red. Vamos a obtener la impedancia propia y mutua de mallas. Y dice, regla número 1 sería esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Impedancia propia de la malla 1. Pues bueno, ya lo pasé aquí de aquí. Números complejos. Aquí no están en términos de números complejos. Aquí ya está en términos de los números complejos. Y sería entonces esto, más esto, más esto, más esto. Ahora aplico aquí la regla número 2 de la impedancia propia de la malla número 1. ¿Y qué dice? Se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que las dos bobinas pertenezcan a la malla. En este caso la malla 1. Y dice, sentido de esta bobina coincide con el de J1, sí. Sentido de esta bobina coincide con el de J1, no. Sería menos 2 veces. Y gracias a esto de esto, más esto, más esto, más esto, menos 2 veces esta, obtienen la impedancia propia de la malla 1. Ahora vamos por la impedancia propia de la malla número 2. Y dice, esta es la malla 2, sería esto, más esto, más esto. Y no se aplica la regla número 2, no están acopladas estas. Vamos por la 3. Sería esto, más esto, más esto. Y de nuevo no aplica la regla número 2. Ahora vamos con las impedancias mutuas entre mallas. ¿Y qué dice la regla número 1 de impedancias mutuas entre mallas? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a las dos mallas. Esta pertenece tanto a la malla 1 como a la malla 2, y el acoplamiento entre esta y esta aplicaría regla número 3. Bueno, ¿qué dice la regla número 1? Se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a las dos mallas. Entonces, sentido de la bobina de 16i coincide con el de J1,
No, coincide con el de J2, sí, entonces sería menos 16i. Ahora vamos con la regla número 3. ¿Pero por qué no he aplicado la regla número 2? Porque la regla número 2 dice: se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que ambos elementos, o sea las bobinas, pertenezcan a las dos mallas. Y aquí no hay otra bobina acoplada con esta, de tal manera que apliquemos la regla número 2. Pero podemos aplicar la regla número 3. ¿Y qué dice la regla número 3? Que se sumarán con más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que una de las bobinas pertenezca a la malla 1 y la otra de las bobinas pertenezca a la malla número 2. Y entonces sería, ¿sentido de la bobina 12i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina 16i coincide con J2? Coincide. Entonces sería positivo. Entonces ya tendríamos menos 16i más 4i. Sí, menos 16i más 4i. Sí, exacto. Ahora vamos por la impedancia mutua entre la bobina 1, entre la malla 1 y la malla número 3. Sería este capacitor solamente. Sentido del capacitor de 8i coincide con J1. No, coincide con J2. Sí, sería coincide y no coincide. Negativo de algo que es negativo, positivo. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3, que dice, regla número 1, se sumarán con más 1, la impedancia propia, se sumará con más 1 la impedancia propia de los elementos que pertenezcan a las dos mallas. ¿Qué elemento pertenece a las dos mallas? Este de aquí, ¿su sentido coincide con J2? Sí. ¿Coincide con J3? No. Negativo de menos 18i. Ahora ya tenemos todos aquellos elementos que nos permiten obtener que nos permiten sustituir en nuestro sistema de ecuaciones. Recuerden, este sistema de ecuaciones se origina de las ecuaciones del método de mallas que nosotros ya vimos en la teoría del método de mallas. Sería esta. Ya tenemos impedancias propias, impedancias mutuas. Y recuerden, esta es la ecuación de malla 1. ¿Existe alguna fuente que pertenezca a la malla número 1? Sí. ¿Su sentido coincide con el de la corriente circulante? Sí, positivo. Y es, sí, 60 grados. ¿Existe alguna fuente que pertenezca a la malla 2? No. 0. Y esta es la última, la ecuación de malla 3. ¿Existe alguna fuente que pertenezca a la malla 3? No. Igual a 0. Y ya aplicando el método matemático que ustedes más les guste, más quieran, más les conozcan, mayor dominio tengan, ya pueden obtener las corrientes circulantes. Lo cual, gracias a los métodos que ya se han visto en los videotutoriales pasados, ya les permitirían obtener las corrientes de los elementos. Recuerden, para obtener las corrientes de los elementos, por ejemplo, de este elemento, el de acá. El de acá. El de acá. Quiero obtener la corriente en esta bobina. Entonces, ¿su sentido coincide con J1? No. ¿Coincide con J2? Sí, sería. Su corriente sería igual a la corriente circulante J2, porque coincide con ella, menos la corriente circulante J1, porque no coincide con ella. Y así los irían obteniendo para todos y cada uno de los elementos. Vamos con la siguiente red eléctrica. Ahora, pueden apreciar que en esta red eléctrica lo que conviene tener es elementos generales tipo paralelo. Considerando ello, para este sistema de bobinas acopladas tendríamos que aquí va un cuarto, aquí va un 32avo, aquí unos 128avo, su determinante, este por este menos este por este. Y vamos a obtener la invertancia, vamos a tener la invertancia de cada una de estas bobinas acopladas. Y sería para 1,1 del elemento 1 sería menos 1 a la 1 más 1, 2. Determinante va aquí abajo. Y entonces eliminamos fila de 1,1, columna de 1,1, este va para acá. Ahora el del 2,2, elemento sería menos 1 a la 2 más 2, 4. Determinante sería este para acá. Y entonces eliminamos fila de 2,2, columna de 2,2, un cuarto. Y ahora para el último, pues el mismo proceso que hemos estado llevando a cabo durante todos estos ejercicios. Todo esto, y sabiendo que la admitancia de un capacitor es igual a I omega C, siendo omega la frecuencia angular, y sabiendo que la admitancia de una bobina es igual a la invertancia entre I omega, ya me permitiría expresar
la red eléctrica en términos de los números complejos. Ahora sí, voy a aplicar las reglas para obtener la admitancia propia y mutua entre nodos. Regla número 1 para obtener la admitancia propia del nodo 1 sería: se sumarán como más 1 las admitancias propias de los elementos que incidan en este nodo, y sería entonces, tendríamos 6 menos 2i. Se sumarán como más 1 las admitancias propias de los elementos que incidan en este nodo, y esto de acá. Finalmente, vamos por la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2. No aplica ni la regla 1 ni la regla 2 para obtener la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2, porque para ello se necesitaría que hubiera un elemento que incide en ambos. No hay. Y si no aplica regla número 1, por descontado no aplica regla número 2, pero aplica regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3? Que se sumarán como más 1 menos 1 las admitancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que uno de ellos incida en el nodo 1 y el otro incida en el nodo 2. De acuerdo al sentido arbitrario que se han colocado estos elementos generales tipo paralelo, este incide en 1 y este se entra en 1 y este sale de 2. Entra y sale negativo de menos 0.5i. Ustedes, que ya saben cómo se obtiene el sistema de ecuaciones del método de nodos, sabemos que esta es la ecuación para el nodo 1. Esta es la ecuación para el nodo 1, y1,1 del potencial del nodo 1 más y1,2 del potencial del nodo 2. ¿Existe alguna fuente que incide en el nodo 1? Exactamente, está entrando negativo, que multiplica el negativo de la ecuación del método de nodos, entonces ya sería positivo su valor. Esta es la ecuación del nodo 2, y2,1 del potencial del nodo 1 más y2,2 del potencial del nodo 2 igual a 0, porque no hay alguna fuente que incida en el nodo número 2. Ya pueden utilizar el método algebraico que más les guste, que prefieran, para calcular los potenciales de nodo. Y al último, yo les sugiero que hagan la gráfica de la red, lo cual les permitiría comprender de mejor forma cómo definir las caídas de voltaje de los elementos generales tipo paralelo. Aquí está mi gráfica de la red. Y entonces dice, por ejemplo, yo quiero saber la corriente que circula a través de la bobina de 1/4 de Henry, la cual es esta de acá. Y digo, entonces sería la admitancia de la bobina por el potencial, por la caída de voltaje que hay en esta bobina. ¿Y cuál es la caída de voltaje de esta bobina? Que sería la caída de voltaje del elemento 1. Pues se definiría dicha caída de voltaje en términos de los potenciales de nodo. V subíndice 1 sería igual a menos el potencial del nodo 1, porque 1 está entrando en el nodo 1, por eso es negativo. Y aquí está, su admitancia por menos el potencial del nodo 1, más la admitancia que tiene dicha bobina, más la admitancia que tiene dicha bobina con la otra por la caída de voltaje de la otra bobina. Y aquí se ve claramente la admitancia que tiene con la otra bobina por la caída de voltaje de la otra bobina, que en este caso es más el potencial de nodo 2. ¿Y por qué es así? Porque en este caso el elemento número 2 al cual pertenece la bobina, con la cual está acoplada la bobina de 1/4 de Henry, está entrando al nodo 2 de acuerdo al sentido arbitrario que hemos asignado a los elementos, por lo que le corresponde un signo positivo del potencial de nodo 2 más bien le corresponde un signo positivo porque está saliendo del nodo 2, y dado que está saliendo del nodo 2 sería más del potencial de nodo 2, y esa sería la definición de la caída de voltaje de la bobina que pertenece al elemento general número 2. Y aquí ya tenemos definida a la corriente que circula a través de la bobina de 1/4, que sería, en resumen, su admitancia por la caída de voltaje del elemento 1, que es menos U1 por estar entrando en el nodo 1, más la admitancia mutua que tiene esta bobina de 1/4 de Henry con la otra bobina, que pertenece al elemento general número 2, que está saliendo del nodo 2, por eso es por el potencial positivo del nodo 2. Con esto terminamos esta serie de videotutoriales. Vamos a continuar con otros videotutoriales del método de nodos en posteriores opciones. Por el momento es todo.